uno de los patitos. El título es bastante elocuente. Sabino Arana, hoy votaría por EH Bildu. Ciertamente es falso, completamente falso. Primero porque eso es reconocer una falsa imagen de lo que Sabino Arana fue en su determinada época, hacer una falacia de hombre de paja, sesgos de confirmación ligados a esta situación, y a partir de ahí traerlo al presente para decir que haría según qué cosa. Los personajes históricos no pueden ser desligados de su contexto histórico, en donde nacieron y crecieron, sobre todo el maestro Sabino Arana, que a veces es acusado de una serie de cosas que lo comentamos con Xavier Grandío en su canal y que está resubido en este. Cuando uno se acerca a unas elecciones, puede llegar a pensar, como a veces ocurre, que los dibujantes, pintores de la cueva de Altamira estaban pensando en votar a Mariano Rajoy o a José María Aznar o a Alberto Núñez Feijóo y que llevaba la bufanda de los colores de la selección española y estaban pintando como entretenimiento antes de un partido de la selección. Esto evidentemente puede sonar a chufla, pero hay gente que se lo cree, que España nace en la época de Atapuerca y que la España eterna, y luego esta gente te acusa de el milenialismo vasco, es porque estos son esencialistas, etnicistas y estas cosas que a veces se dicen. Pero si a estos que cogen la figura de Sabino Arana y simplemente por cuatro trazos generales te dicen es que votaría a Chavildu. Ya, bueno, Cristóbal Colón, ¿a quién votaría en la España actual? ¿Y Casanova del Castillo? Defensor de el régimen de esclavitud en Cuba. Eso sí, como gesto de generosidad en busca de una ausencia de guerra y después del acuerdo Tejada-Baldosera de 1877 tenemos el acuerdo del concierto económico del 28 de febrero de 1878, pero con la consiguiente aportación del cupo y con las llamadas a quintas. Por tanto, las figuras ciertamente hay que conceder lo que son más poliédricas de lo que uno aparentaría y que evidentemente el señor Cánovas del Castillo fue asesinado en un balneario en Arrasate Mondragón en 1897, lo cual resulta curioso porque a Cánovas le habían mencionado en una conversación cuando ciertos benefactores de raíz cubana se encontraron de casualidad en París. París es un lugar donde encontrarse gente bastante curiosa en este siglo XIX y siglo XX, en donde, bueno, pues encontraron, por ejemplo, Pol Pot y Ho Chi Minh, de la comunidad vietnamita y de la comunidad camboyana, y luego las escuelas internacionales de Francia servirán para, bueno, algo parecido que Sandhurst o la Escuela de las Américas para los británicos y los estadounidenses respecto a creadores de dictadores africanos en este caso. Pero no, ciertamente en aquel momento unos cubanos que estaban en el exilio buscando el tema de la guerra en Cuba, que se había reanudado en 1895, pues vieron la oportunidad, dado que había el movimiento anarquista, estaba tratando de buscar objetivos, y les señalaron, oye, que si quieres hacer daño a España, liquida a este Cánovas del Castillo, porque será como el desencadenante de una sucesión de elementos que cambiaran la fisonomía de España. Y lo cual es cierto, porque después de la destrucción física de Cánovas del Castillo en ese final de 1897, los que quedaron no supieron bien qué hacer y por eso está el desastre de 1898. Por lo tanto, una persona puede ser importante, puede tener su relación, pero la situación era de anarquismo en ese momento. El anarquismo actualmente, el terrorismo anarquista, ¿qué influencia tiene? Por tanto, ¿cómo se sentiría Cánovas del Castillo en la época actual? ¿Estaría cabreado por su postrer asesinato? Y por eso
se inclinaría también a votar a Vox. Mm, En el caso vasco, evidentemente, es importante la biografía de Sabino Arana es entender que quería hacer un contrafuerte con respecto a todos aquellos que los vascos habían visto pasar por su geografía y por su espacio conceptual a la hora de decir que los vascos desaparecerían en el siglo XIX. Que los que era un residuo que desaparecería, que el pueblo no serviría para nada, porque no perviviría, porque había tomado unas decisiones, como dijo el señor Engels, acerca de que el pueblo vasco, como el pueblo bretón, como el pueblo escocés, eran pueblos que eran reaccionarios y que merecían ser erradicados de la faz de la tierra. Reclus, ¿no? Acerca del pueblo vasco, que, oye, saluden, que es un pueblo que se despide, el pueblo vasco, que va a ser un poco como ciertos pueblos del pasado, que, bueno, se tienen noticias, pues ahora por el carbono 14, la arqueología, ¿eh? pero nada más, es como hablar ahora del imperio austrohúngaro o del imperio bizantino, bueno, sí, existieron, pero ya no están. Por tanto, Sabino sabe perfectamente que hay que contrarrestar eso. Las propagandas que vienen desde el canónigo Llorente de Rincón de Soto, a comienzos del siglo XIX, tratando de destruir la base, porque si trataban de convencer a la gente de que los fueros era algo real de la monarquía, no real de la realidad, sino de la monarquía, entonces lo que se da gratis se puede retirar gratis. Es el peligro que tienen autonomías como Aragón, Valencia, ¿m? Canarias. Andalucía no la tiene, pero las tres citadas anteriormente sí. A pesar de que Baleares, Aragón, Valencia, Canarias se digan nacionalidades, pero las auténticas nacionalidades tienen, base al artículo 2 de la Constitución Española, el pequeño matiz de que fueron ratificados sus estatutos en referéndum. Solamente ha habido 7 referéndums autonómicos. Y los 7 de comunidades autónomas, uno de Galicia, uno del País Vasco, 2 de Cataluña y 3 de Andalucía. Y 4 a nivel estatal, como fueron los de el referendo de la ley de reforma política, 76, Constitución 78, OTAN 1986 y Constitución Europea 2005. Muy pocos referidos a los que tiene el resto de Europa, en bastantes países, ni de lejos a los Estados Unidos o Suiza, que tienen prácticamente todos los años. Esa defensa de los estatutos de autonomía, de aquellas realidades territoriales en donde no se refrendó, se sustenta en base a esa situación de aquellos territorios donde sí se refrendó. Por lo tanto, un cálculo general de quitar los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas a nivel general del Estado sería imposible, porque hay algunas comunidades donde sí se podría hacer, llegado a un extremo, pero habría que sobrepasar muchas líneas más allá de ese extremo para tratar de eliminar las 4 nacionalidades donde el pueblo sí refrendó el Estatuto de Autonomía. Y por lo tanto, para cualquier cambio que pudiera ser mínimamente legal, habría que modificar esos entramados institucionales llamados Estatutos de Autonomía. Y para eso no habría que ratificarlos, para eso entrar en vigor en el pueblo. Y salvo que fuera un pueblo suicida, que le entrara una embolia bastante rara, pues en principio sería absolutamente impensable. Por eso tenemos esa otra circunstancia respecto a que esta idea que algunos han pretendido inocular en el final del siglo XX y principios del siglo XXI respecto a las comunidades autónomas como si fueran el cáncer de España, incluso con discursos que uno podría leer en el Socialista de principios del siglo XX perfectamente, pues tenemos esa situación en donde el principio activo ya estaba previsto a principios del siglo XIX con el canónigo Llorente y con algún otro, pero este es el famoso, haciendo sus obras antiforales con esa idea de que lo que se da se puede quitar. Y a partir de ahí estaba bastante claro que la herencia jacobina, centralista, unitaria, uniformizadora
de una sola ley, una sola administración, una sola lengua, un solo pueblo, lo cual siempre me sale a continuación pasar al idioma original de esta versión de Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Porque si es uno de todo. Y eso, evidentemente, nos lleva en última instancia al pintor austríaco. Y ahí tenemos un problema. Porque Sabino, perfectamente, sabe que hay que luchar. Y esa lucha, en principio, hay que recuperar la masa crítica que es el pueblo vasco. Un pueblo que debe de ser consciente de su realidad, de sus dificultades, de que luego hay que crear riqueza para distribuirla, para no distribuir miseria. No pudo conocer a fondo a Marx, aunque es más o menos coetáneo, porque Marx era un filósofo y sus aplicaciones prácticas son bastante después, a través de la conversión del marxismo en leninismo. Pero Sabino tenía una concepción de la industria, de la economía, de la riqueza heredada de su padre, que tenía relación con el ámbito naviero, y que evidentemente eso significa que tampoco habría pensado como algunos en ese momento todavía incipiente movimiento socialista, pero que evidentemente ha habido bastantes posiciones bastante destructivas con la verdad, porque en realidad el movimiento ligado al estado de bienestar en el ámbito vasco, y Sabino lo sabía, Sabino lo sabía perfectamente, la democracia cristiana, Reverum Novarum, León XIII como Santo Padre, que antes tiene también relación con las leyes de pobreza en la época victoriana, que empezaron a implementarse algunos elementos, tal vez hay quien diga románticamente, que ligado a esas visiones de Dickens, que eran bastante crudas en sus novelas, y que eso removió conciencias del ámbito británico, de la época victoriana, y que por eso significó que necesitaran llevarlo a Downing Street, y a través de Downing Street, a través de la Cámara de los Comunes, esas leyes para tratar de mejorar la vida de los que estaban quedándose atrás. Pero también la época de Bismarck, canciller de hierro, aun cuando el Partido Socialdemócrata no tenía más que un puñado de diputados en la Cámara Legislativa germana, pues ya había impuesto una serie de promesas acerca de la beneficencia y del servicio social. Y por tanto, ya allí, mucho antes del miedo al comunismo y de la Unión Soviética, cosa que se suele decir acerca de que el estado de bienestar se impuso en Europa por el miedo al imperialismo soviético, y porque habría un marasmo de profundidad que estuviera ligado a todo este movimiento social comunista, pues tenemos toda esa raíz democristiana de búsqueda de una felicidad. Ahí tenemos la herencia de la Constitución de los Estados Unidos, y a través de ella nos encontramos con el telegrama de Roosevelt, en donde trata de unir Estados Unidos, la independencia de Cuba, aunque con la enmienda Plata en 1902, y Sabino Arana, enviándolo desde su carrieta, cosa que le costó también un juicio y encarcelamiento. Por tanto, Sabino perfectamente conocía esa historia, incluso conocía la historia de Gardoqui, de John Adams, pasando por Bilbao, y por tanto ahí sabía perfectamente esa herencia que está plasmada a través de los Estados Unidos en esa visión que acabaría siendo, por ejemplo, la presidencia de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, y por tanto hay esa vertiente de democracia cristiana, rerum novarum, de tercera vía, sin ser muy centralista, jacobino en lo económico, porque evidentemente sabía de la distribución de las fuerzas, pues Sabino era alguien pragmático. En el mismo año 1902 llega a un acuerdo con cierto candidato para las Cortes Generales, y por tanto tenemos que ser claros y consecuentes en que toda esa herencia, que pasa por José Antonio Aguirre con la
practicidad que le puso en la empresa familiar, como era Chocolates Bilbaíno, Chovil, con ese marco de referencia que luego servirá para la institucionalidad, es decir, práctica en lo familiar para luego hacer política y no al revés, sobre esquemas de realismo en donde el PNV ya tenía claro una línea que el propio Sabino, aun teniendo conciencia, no pudo desarrollar porque bastantes cosas hizo en 10 años de vida pública, desde 1893 hasta el año 1903. En esos 10 años hizo bastante con su gran energía, habiendo nacido en 1865 y muriendo en 1903, falleció con 38 años. Con 38 años. Por tanto, es una vida bastante corta, breve, más o menos. Para compararlo, el país que tenía mayor esperanza de vida a comienzos del siglo XIX, en el año 1800, en Europa, tenía unos 42 años de media de esperanza de vida, por lo tanto, estaba incluso por debajo de lo que había sido el país puntero en estas circunstancias en el comienzo del siglo que debió nacer. Por supuesto, evidentemente, como he dicho antes, Sabino tenía un pensamiento, crea la herramienta, crea el partido, porque a diferencia de otros, y esto lo hemos dicho en algún otro vídeo, la idea de la independencia, de la creación de un Estado, de seguir un rubro que habían marcado otros, no era novedoso. No era el primero que teorizaba. Hemos citado a otros pensadores que estuvieron antes, al norte del Bidasoa y al sur del Bidasoa, pero la herramienta, la construcción de la herramienta estaba ahí. Por tanto, sacar de contexto es bastante curioso, pero como dije, hay gente que trata de establecer ese marco, primero con esa figura inventada de lo que fue Sabino, porque Sabino, hay que decirlo, era defensor de la mujer, defensor de los negros, por tanto, racismo no era. Era etnicista, bueno, entendido la palabra raza como etnia, la raza de los ingleses, la raza de los alemanes, la raza de los rusos. A ver si así se entiende cuál era el concepto de raza que tenía Sabino y que lo utilizaba todo el mundo. Hasta prácticamente después de 1945 no se impondrá el tachar lo que había sido la utilización de parte, como por ejemplo la esvástica y la saubástica, que tiene bastante predicamento en el ámbito asiático, se puede encontrar en el pecho de muchos budas, y por tanto decir que única y exclusivamente este símbolo está ligado a cierto pintor austríaco, pues eso sería injusto, y la gente ha empezado a entenderlo, ¿no? O por lo menos debería de entenderlo. Lo mismo que la parte trasera de la cola de la aviación finlandesa, pues no tiene que ver, ni siquiera en los años 30, con las decisiones del pintor austríaco. Por tanto, ahí debería uno profundizar en el conocimiento antes de soltar estas butades, como es el hecho de no, Sabino votaría a H. Bildu. ¿Por qué? Por el programa económico, por el programa social, por la vivienda, por el programa industrial, por el compromiso con los vascos en el ámbito nacional e internacional, por su relación con las diputaciones y juntas generales, por su relación en todos los temas sectoriales y territoriales, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Sabino sería leal al Partido Nacionalista Vasco, el mismo que en aquel momento, sabiendo perfectamente que lo que dejaba era una provocación. Era una provocación que ha cumplido con creces con su compromiso más allá de los obstáculos que han ido surgiendo a lo largo de la historia, con ilegalizaciones, Primo de Rivera, Paquita la Culona,
con momentos de más o menos dificultad a nivel institucional, mayor o menor nivel de voto, cosa que Sabino sabía perfectamente, porque como me comentó Xavier Grandillo, 4.500 votos en 1898, que fueron los que recibió Sabino en Bilbao, teniendo conocimiento evidentemente de las restricciones del censo electoral, que no eran todas las personas, por supuesto era un número de hombres ilimitado en el número de hombres que pudieron votar a Sabino para ser uno de los 11 diputados de aquella diputación de Vizcaya. Era único, estaba solo, pero tenemos el programa con el que fue actuando. Tenemos el programa concreto en donde fue tomando decisiones en esos 4 años en donde fue cargo público. Tenemos una referencia en un libro que es sobre, está ahí, Sabino Arana, diputado, que explica esas propuestas y uno puede ver claramente a través de ellas parte de la visión política pragmática, más allá de ese acuerdo de compromiso de 1902 con el tema de las elecciones generales. Hay perlas de ese Sabino Arana político, más allá de algunos elementos más espectaculares que pueda haber, para dar una visión completa de cuál era la visión que tenía Sabino Arana. Y entonces tal vez poder hacer una traslación de esos puntos extractados, de esas síntesis, a lo que actualmente cada formación propone para establecer lo que es el presente y el futuro. Pero algunos, por ejemplo, de la llamada izquierda Berchale, que no es ni izquierda ni Berchale, porque es como si tenemos una franquicia de KFC, ponemos atún y salmón en todos los platos, pero es que somos KFC, ¿eh? Somos KFC y por tanto no puede decirnos nadie que no somos una franquicia de KFC, a pesar de que el pollo esté brillando por su ausencia. Eso es la izquierda. La izquierda es, nosotros tenemos la franquicia de ser de izquierdas y da igual nuestra praxis. Somos de izquierdas. Ya. Claro. Pues la autodenominada izquierda challenge, es decir, H. Bildu, en uno de sus carteles en el pasado puso como que Zumalacárregui sería de la izquierda challenge. O algún otro antiguo ícono del País Vasco. Poniendo también a Sabino Arana encarcelado como también un ícono. Incluso luego en 2012 pusieron sus candidaturas en el balcón de la Lendakaricha, en el cartón, en la balconada que está justo encima del pórtico de entrada al hotel donde estuvo la Lendakaricha entre 1936 y 1937. Es alucinante porque quieren coger esos símbolos porque los suyos no valen, porque los suyos no tienen valor. ¿Qué van a poner? ¿A los terroristas? Marxistas, leninistas, incardinados en la Guerra Fría como elementos para pedir el voto en el siglo XXI. Si ya da cierto pudor poner a Hugo Chávez o a Fidel Castro, como para poner a Stalin, a Mao Zedong, a Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Pol Pot. Toda esta gente, también todos los Argala, Pertur, todos estos, por decir todos, pero hay muchos más, hasta Miquel Ancha o Soledad y Parraguirre Amboto, para ponerlos como cabeza de cartel para acompañar a Ochandiano o a Arnaldo Tegui. Pues claro que no, por lo tanto tienen que robar a otros. Y en este momento resulta curioso porque cierta derecha en España tiene interés de que por joder, por estar en venganza con lo que pasó hace 6 años. 6 años con el asunto de la moción de censura. Y ya le decía a uno del PP hace no mucho que, oye, la señora Ana Pastor, la presidenta del Congreso,
en vez de haber cogido e inmediatamente la ley, es decir, el reglamento del Congreso dice que hay que votarlo al de 5 días. Cogió el manual del reglamento del Congreso y puso exactamente la votación al de 5 días. Pudo haber dicho, es que, verás, en junio la cosa no viene mal. Tenemos muchas cosas pendientes, el desarrollo de las últimas votaciones, por ejemplo, el tema presupuestario. Y por tanto, en 5 o 6 semanas vamos a programar la votación de la moción de censura. No dentro de 5 días. De 5 o 6 semanas. Eso es legal, perfectamente legal. Y la votación habría perdido. Se habría perdido la moción de censura. Y eso estoy completamente seguro. Pero quisieron quitar el asunto del medio, carpetazo, y pasar a lo siguiente. Y fue un error. Porque en eso coagularon todas las fuerzas que primaron lo más importante, que había que echar al PP. Inmediatamente. Por tanto, eso impidió que surgieran disensiones internas con un programa de común acuerdo. Y que fuera un folio en blanco, simplemente un discursito, sin ningún contenido detrás, lo que respaldó a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo claro de un origen en donde surge una narrativa que es errónea, pero sigue presente, lo mismo que esta intentona de meter a Sabino, porque quieren odiar al PNV porque no les siguió el juego cuando se presentó la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, lo cual resulta curioso porque Aitor Esteban dijo claramente la última propuesta antes de esa votación en 2023 de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, en otras circunstancias habría sido posible acordarla, porque era buena, era una propuesta buena. No sabríamos si compararla con los acuerdos presupuestarios de 2017-2018 con el PP, la investidura de Aznar y alguna otra cosa que ha habido por ahí. Pero era buena, era aceptable. Problema, que estábamos por medio. Y Vox quiere nuestra ilegalización y otras cosas peores en contra del autogobierno e institucionalidad vascas. Y por tanto, no se podía aceptar, pero no por la propuesta en sí, no por el PP, sino porque ahí al lado estaba obligado Vox. Y por tanto, tratan de fastidiarnos, sobre todo con esta vocación, que cada vez que hablan del PNV siempre les encanta hablar de Sabino Arana, a este sector de derecha plus plus en el ámbito de España. Y por el otro lado, los receptores de este amor, resulta curioso porque luego esta gente nos dirá que tenemos todos los acuerdos con el PP y con la derecha plus plus en España, cuando son los receptores y van a serlo en estas elecciones del día 21 de abril, de este intento de ponerles como antagonistas y en el antagonismo hacerles la carantoña para que la gente reaccione y les vote. Por eso, cosas como esta de que supuestamente Sabino Arana votaría hoy a EH Bildu. Pues se equivocan. Sabino Arana crea el PNV y para siempre seguirá votando Partido Nacionalista Vasco. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Gelpian.